Estamos cerrando el mes de marzo, mes en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer a través de diferentes actividades educativas y culturales dirigidos a la sociedad en general con el propósito de sensibilizarlos sobre el tema de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. El día de hoy tenemos como invitada a Argentina Jiménez. Ella es una especialista en género que ha desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos, México y España. Durante esta charla, Argentina nos clarifica los conceptos derivados de lo que es la cultura de género, aborda los temas de las barreras laborales a las que nos enfrentamos las mujeres y nos dice algo muy interesante. ¿Qué sigue después del 8 de marzo? Mi nombre es Betty Rodríguez y te doy la bienvenida a Transmisión B. Comenzamos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Argentina? Betty, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, entusiasmada y lista. Ay, padrísimo, nosotros estamos felices de tenerte aquí conectándonos, tú desde el futuro. 8 horas adelante. 8 horas adelante. Muy bien, Argentina, pues ¿qué te parece si comenzamos esta charla y nos platicas quién es Argentina? Betty, pues atendiendo como a la propuesta de pregunta o de tipo de esta descripción de quién es Argentina, pues soy una mujer mexicana, tengo 32 años. La verdad es que soy nacida en el sur, soy de Acapulco, Guerrero, entonces la playa y el mar significa mucho para mí. Pero bueno, guanajuatense durante muchos años. Soy una mujer muy apasionada en todo lo que hago, pero de verdad en todo, en todo, en todo. Soy una mujer que ha descubierto en los últimos tiempos que le gusta mucho viajar y afortunadamente espero que después haya la oportunidad de hablar de eso, pero en los últimos tiempos pues lo he podido realizar, ¿no? Porque más allá de solo ir a conocer lugares, creo que es una oportunidad de conocerte a ti como persona. Me encanta aprender y procuro en el día a día irme a dormir haciendo un recorrido de que al menos hubo una cosa nueva que pude incorporar. Y no tiene que ser de teoría o de fundamentos conceptuales, sino de vida, de sentimientos, de olores, etcétera, ¿no? Me gusta tener conversaciones profundas, en realidad lo busco cada día, me alimenta, me viene bien, y soy una mujer de familia, una mujer de amistad y una mujer de fe. Esa es Argentina. Ay, qué padrísimo. Y además un especialista en temas de igualdad de género. Todo un estuche de monerías, Argentina, contigo, hombre. A mí también me encanta viajar, por cierto. Ahí combinamos. Y aprender cosas nuevas. Y aprender de ti. Y aprender de ti, por supuesto, también. Gracias, Betty, igualmente. Y ya creo que te gusta aprender cosas nuevas, por eso tu iniciativa y por eso esta búsqueda, ¿no? Y este conectar que estás favoreciendo. Sí. Me encanta que podamos coincidir, Argentina. Y ¿sabes qué? Feliz, uno, de poder saludarte a la distancia. Feliz de encontrar una guanajuatense por ahí, que nos encontramos en la vida, porque así es, aunque estés cruzando el charco a 8 horas, nos pudimos conectar porque seguramente hay intereses comunes y nos interesa mucho también compartir, ¿no? Entonces me encanta encontrarte y que podamos hacer eco en buenas prácticas. Claro. Bueno, felices nosotros de tenerte, Argentina, y pues también pues aprovechar tu talento, la verdad. Muchas gracias, Betty. Hemos estado, bueno, estamos como al cierre de mes, del mes de marzo, y pues durante este mes se hace muy presente el tema de la mujer en sus diferentes ámbitos,
en los eventos, en las conferencias, en los tópicos a tocar dentro de las escuelas, de las universidades, de los chiquitines. Yo tengo niños chiquitos que tienen actividades en la escuela para conmemorar el Día de la Mujer, y también en las empresas. Entonces están las marchas, hay todo un contexto para conmemorar este día, pero a mí me gustaría, bueno, pues aprovechando que estás aquí, ¿verdad, Argentina? Y que le sabes al tema, que vayamos como clarificando conceptos. Me encanta, porque luego son muchos, ¿no? Entonces, vayámonos con el ABC y nos vayas orientando respecto a los conceptos que se manejan en esta, bueno, que se manejan de manera general, pero que en este mes suenan mucho. Vayamos definiendo y aclarando conceptos, por ejemplo, de qué es la igualdad de género. Estupendo, Betty, muchas gracias. Mira, justo quiero puntualizar esto que tú mencionas. Trabajamos algunas conferencias durante este mes en el marco del 8M, obviamente, y lo que iniciamos diciendo es que por el mes, por el día, mira, ha habido un gran cambio, ¿no? Hace unos 10 años no era una constante, o sea, a lo mejor hoy pensamos que es muy poco, una conferencia en todo el año, pero hace 10 años seguramente ni ese momento anual había, ¿no? Y yo les decía a las varias organizaciones, es como cuando llega la Navidad, estamos dispuestos, o sea, tenemos todos nuestros sentidos abiertos y en positivo para recibir mensajes sobre la Navidad, todo, ¿no? Entonces, eso pasa cuando se acerca marzo, que empezamos a abrir nuestros sentidos en positivo porque ya se ha ido generando una cultura para ello. Pero no significa que todo se quede en el 8 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho por hacer y hay que ir empujando para que sí se mantengan los esfuerzos, ¿no? Entonces, bueno, la igualdad de género, que es justo el tema central. Te voy a platicar que la igualdad de género, para entenderlo de manera sencilla, es como esta convicción, es esta búsqueda en los movimientos, estrategias para intentar llevar a la mujer, ¿no?, al mismo nivel en derechos, en acceso a derechos, ¿no?, en que están los hombres. Entonces eso es bien importante. No buscamos una igualdad en cosas que de pronto ahí, bueno, los movimientos de pronto son confusos, desvirtúan. En realidad eso tiene que ver con derechos, ¿sí? Y te platico muy breve que, por señalar un momento histórico, en algún momento durante la Revolución Industrial, por allá en Francia, hubo un documento que surgió, que se publicó, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, hace muchos años, ¿no? Y tal vez si yo te digo derechos del hombre y el ciudadano, tú pensarías, bueno, ahí estábamos integradas las mujeres, pero la realidad es que no era así. O sea, era un movimiento donde la fuerza obrera, trabajadores, hombres y mujeres, estaban buscando que sus derechos se escucharan, ¿no? Tener derechos ante los trabajadores, tener jornadas de ciertas características, un salario, etcétera. Y bueno, se logra, se hace una declaración, pero que solamente consideró a los hombres y a los ciudadanos, o sea, las mujeres nos quedamos fuera. Entonces, de eso se trata, o sea, de una historia donde las mujeres en el acceso a la educación, a tener una cuenta bancaria, a poder rentar una casa o comprarla, pues podamos como subir niveles para llegar a alcanzar esos derechos de los que ya gozan los hombres de manera histórica, ¿no? Entonces, esa es la igualdad de género. La búsqueda de tener el acceso y el goce a los mismos derechos respecto de quién, las mujeres respecto de los hombres, porque son ellos, digamos, oficialmente la unidad de medida, porque son quienes ya gozan históricamente de los derechos que las mujeres apenas estamos buscando garantizarnos, ¿no? Entonces, esa es la igualdad de género. Ok, estamos hablando entonces de derechos para las mujeres, pero es así como derechos para hombres y derechos para mujeres, o sea, es como
los mismos derechos para todos, ¿no? O sea, para el ser humano en general, o sea, no importa si eres hombre o mujer, es tu derecho universal, tu derecho de vivir. Betty, me encanta que lo digas porque es justo eso, o sea, ahora hablamos mucho de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y entonces suena como que es un paquete específico, una cajita de derechos de color rosa que solo existen para las mujeres. Y tú bien, o sea, me encanta, bien lo acabas de decir, no, son los mismos, son los derechos de las personas, pero que bueno, como para visibilizarlos se le pone esta etiqueta adicional de que son los de las mujeres, ¿no? Pero es que son los mismos para hombres y para mujeres. Y que no porque ahora los busquemos las mujeres, quiere decir que se los quitamos a los hombres. No, 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 porque los derechos no se quitan. O sea, el hombre ya tiene derecho a la educación, bueno, la mujer la llevamos a que la tenga, ¿no? El hombre tiene derecho a una cuenta bancaria desde hace muchos años, hombres, es solo como que nos alcancen también a nosotras, pero son los mismos, justo. Ok, perfecto. Otro concepto, ¿qué es la, no sé, seguramente pues todos van a estar relacionados, ¿verdad? Pero la brecha de desigualdad, ¿qué es la brecha de desigualdad? Mencionábamos que el hombre llegó como un poco antes a los derechos, ¿no? Y si lo pusiéramos en una carrera de 100 metros planos, pensaríamos en que los hombres arrancaron, no sé, unos 30, 40 metros adelante y la mujer está arrancando del punto o del metro cero. Entonces, esta distancia, esa es una brecha, ¿sí? La distancia que existe entre los derechos de las mujeres. Y normalmente ubicamos el concepto de brecha de desigualdad con la brecha salarial, ¿no? Que es esta distancia en el salario a igual trabajo, igual posición, igual horario, que gana un hombre de lo que gana una mujer. Esta distancia, pensando que el hombre gane 30 pesos por hora y la mujer gane 15 pesos por hora por el mismo trabajo en iguales condiciones, esta distancia es la brecha de desigualdad, pero no solo tiene que ver con lo salarial, o sea, ya te platicaré más adelante que existe en todos los ámbitos del mundo, porque probablemente en lo único en que no nos lleven cierta distancia sea en las labores del hogar, ¿no? En el cuidado del hogar, en las horas que destina una mujer a atender hijos, a atender personas mayores, a hacer labores de casa, en todo lo demás, en la música, en el deporte, en todo lo demás, existe una brecha de desigualdad. Esta distancia entre lo que ya gozan y hacen los hombres respecto de las mujeres. Argentina tuvo a bien proponer cambiarse un poquito de lugar para esperando pues que podamos evitar estas desconexiones. Bien, en relación a lo que comentabas, Argentina, de estas brechas, justo yo te iba a preguntar que si esta brecha de género solo es en lo económico, no sé si me pudieras dar como otro par de ejemplos que no necesariamente tenga que ver con el tema salarial. Sí, Betty, muchas gracias. Mira, hay muchísimas estadísticas, aunque aún nos faltan muchas más, pero una de las más comunes, bueno, se habla y se está investigando como en la cantidad de horas que dedica una mujer a las labores de la casa, ¿no? Entonces, normalmente está como en 3 a 1. O sea, la mujer está dedicando 4, 5, 6 horas y los hombres por ahí 1 hora y media, 2 horas a lo sumo y en general, ¿no? Entonces, esa también es una brecha de desigualdad, el porcentaje de horas o la cantidad de horas que la mujer dedica y que el hombre no dedica, ¿no? Y otra estadística, pues también pudiéramos hablarlo de que los hombres tienen en un 2.5 o 3 veces más acceso a créditos bancarios para conseguir comprar una casa que una mujer, ¿no? Esto en México. Entonces también esa es otra brecha y que nos dice muchas cosas, o sea, más allá de, bueno, pues tengo acceso a un crédito, o sea, ¿en qué se traduce? En que el hogar en México es de los hombres, el patrimonio por ley es del hombre, ¿no? Entonces,
que la mujer queda al final como en condiciones de dependencia, sujeta a, o sea, hay muchas maneras en que podemos hacer trascender una estadística, ¿no? Entonces, esa también es una brecha. Muy bien. Y en relación a lo que es paridad de género. Ok, bueno, la paridad de género es un principio, es una condición, es un criterio que surge a nivel de lo legal, que está garantizado en nuestra Constitución mexicana. Es una medida afirmativa, ¿sí? ¿Qué es una medida afirmativa o medida positiva, como le llaman acá en España? Son estas medidas que se tienen que tomar justo para compensar las desigualdades, ¿no? La paridad de género es eso, es una medida afirmativa porque se descubre que las mujeres, surge primero en el ámbito de la participación política, que las mujeres no están teniendo representación en la esfera política formal en México, ¿no? Entonces como que llega un punto en que voltean a ver y dicen, uy, como que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, de Senadores, está repleta de hombres, pero no hay mujeres, ¿no? Y lo mismo en nuestros congresos locales y en todos los demás ámbitos de participación o los mecanismos de participación, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, se toma una medida para decir, ¿qué podemos hacer para garantizar que las mujeres tengan participación igualitaria, ¿no? Y entonces surge este principio, este criterio de la paridad de género, el famoso 50-50, que lo podemos ver, por ejemplo, hoy en el Congreso del Estado de Guanajuato, que alcanza paridad, donde entonces la mitad son hombres de nuestros legisladores o diputados locales y la mitad son mujeres, ¿no? De nuestras diputadas locales. Entonces, eso es la paridad y lo asociamos normalmente con el ámbito de lo político, porque es donde surge y es donde está como más arraigado. Pero hoy por hoy no solo se trata de que el 50-50 esté en el ámbito de lo político, o sea, ya existe para que se dé en todos los espacios y en todos los lugares de toma de decisión, a lo mejor en consejos académicos, en consejos ciudadanos, a lo mejor en consejos directivos en empresas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la paridad, la propuesta de garantizar que la mujer entre a la toma de decisiones, a la participación, en un 50-50. Ok, y esta paridad también se traslada en las empresas cuando decimos, o hay empresas que dicen, pues sabes que tenemos en un área N cantidad de hombres, entonces hay que hay que ir incluyendo también mujeres. Pero como importante, ¿no? No nada más incluir por incluir, o sea, te vamos a incluir a ti, mujer, como para cubrir esta norma o regla interna que pudieran tener de paridad de género. O sea, también pues porque cumple el rol, cumple las competencias para desarrollar X puesto, ¿no? Sí, correcto. Entonces ya nos damos cuenta que no basta, como tú bien dices, que exista una política, un reglamento, un protocolo interno. O sea, hay que darle sentido y entonces tú que te mueves en el mundo de las organizaciones, de lo empresarial, la asesoría, etcétera, sabemos que el que exista una certificación, una norma, que si el ISO, etcétera, no basta en sí solo. O sea, que esté escrito en un papel no basta. Hay que dotarle de herramientas y de todo un sistema para acompañar y hacer que exista y tenga un sentido, ¿no? Entonces, es correcto, totalmente. Queda mucho más. Muy bien. Los estereotipos de género, ¿pudieras decirnos un poquito más esa parte argentina? Sí, Betty, claro. Pues los estereotipos de género podemos definirlos como estas etiquetas o estas características que atribuimos a hombres y a mujeres porque son hombres y porque somos mujeres, ¿no? Entonces, porque somos mujeres, generamos unas etiquetas hacia lo femenino, ¿no? Y porque son hombres, generamos unas etiquetas hacia lo masculino. Y entonces ahí viene esta clasificación de decir, la mujer es frágil, la mujer
usa rosa, el hombre azul. La mujer llora, el hombre no llora. La mujer se dedica más al ámbito de los recursos humanos y el hombre es el de las ingenierías, ¿no? La mujer es la del hogar y el hombre es el del trabajo. La mujer es la sensible y el hombre es el fuerte. La mujer es la que cuida y el hombre es el que provee, ¿no? O sea, vamos generando una clasificación hacia hombres y hacia mujeres y le ponemos esas etiquetas. Esos son los estereotipos, porque al día de hoy es que no existen estudios que nos digan que efectivamente los hombres nacen ya teniendo ciertos atributos, ciertas etiquetitas, porque son hombres, y las mujeres ciertas otras. Entonces, todo eso que es cultural, digamos que si tuviéramos en este pizarrón, en este corchito, una imagen de un hombre y una imagen de una mujer, ¿con qué características definiríamos a los hombres y a las mujeres, ¿no? ¿Qué post-its iríamos pegando en cada una? Pues todo eso seguramente resultaría diferenciado y es por una cuestión cultural, porque los estereotipos son así, o sea, son culturales y los vamos aprendiendo, pero en realidad no hay comprobación de que tenga un sustento a nivel fisiológico, etcétera. Esos son los estereotipos. Ok, muy bien. Bueno, nos queda claro. Y me imagino que todo esto está relacionado con lo que es la perspectiva de género. O sea, todo lo que nos has venido platicando son conceptos que se incluyen en lo que es la perspectiva de género. Sí, correcto. La perspectiva de género, Betty, eh, para ponerlo como en términos sencillos, son estas famosas gafas violeta, ¿no? Que ahora se han hecho tan famosas, este concepto tan aceptado, que pon tú que fueran unos lentes de sol, ¿no? Que tú te los pones y te ayudan a ir identificando todo lo que ves, pero de distinto color, de distinta forma, ¿no? La perspectiva de género es como una herramienta, son conceptos, son metodologías, son teorías que nos ayudan a entender que la experiencia de vida de un hombre y de una mujer no son iguales de ninguna manera y en ningún ámbito, ¿no? Y entonces, al entender que las experiencias de vida nos han ido configurando de manera diferente, pues entonces somos capaces de proponer acciones y transformaciones para que esas formas de vida y esas experiencias pues sean igualitarias, ¿no? Te pongo un ejemplo. Sí. Hace no mucho estuve en México varias semanas y estuve visitando a mi papá que vive en Cancún. Entonces, Qué rico. sí, pero Cancún, ya este es otro tema, pero Cancún no solo tiene esta zona turística, ¿no? Cancún tiene algunos temas de los que algún día podríamos platicar, muy elevados en cuestión de inseguridad, en cuestión de embarazo adolescente, en cuestión de consumo de alcohol, o sea, cosas que poco se hablan, ¿no? Bueno, entonces me acuerdo que íbamos caminando en una, bueno, mi papá y yo andábamos conociendo, etcétera, y fuimos a una zona que llamaríamos en México un terreno baldío, ¿no? Fuimos a dar ahí. No estaba para nada pavimentado, no había iluminación, era terracería, estábamos entre selva, literal, y por ahí andábamos, ¿no? Y mi papá iba como súper tranquilo, etcétera, y yo iba casi rezando, Betty, como de, ay, porque la experiencia de un hombre en un espacio de esas características, él vive diferente como hombre que yo como mujer, ¿no? Y al final hablábamos de eso, o sea, yo le dije, tú a lo mejor tienes temor de que vengan y te asalten y te quiten el teléfono o el dinero, pero yo tengo otros temores porque lo vivo diferente porque soy mujer, o sea, a mí no solo me da miedo que me asalten o que me roben, etcétera, a mí me da miedo también otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender que es mucho más sencillo para ciertas cosas la experiencia de vida de los hombres, que no tienen que estar guerreando tanto ante ciertas cosas, etcétera, como si una mujer, o sea, eso es como ver con perspectiva de género. Y ojo, que no es lo mismo la experiencia de vida para una mujer joven, a lo mejor como tú o como yo, que para una mujer anciana o una mujer de más de 65 años, cuya voz ya no cuenta tanto, o la voz de una niña, o sea,
Es como esta visión diferenciada de que las experiencias de vida son distintas entre hombres y mujeres, y luego en edades y grupos poblacionales, entre mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, pero es esto, es como esta posibilidad de ver de manera diferenciada. Argentina, en tu percepción o en tu opinión, ¿cómo se vive la igualdad de género en España y cómo la vivimos en México? ¿Encuentras diferencias? Sí, ay Betty, sí, muchas gracias. Y aquí quiero hacer una aclaración primera, ¿no? A que puedan recibir mi mensaje de la mejor forma, porque no quiero sonar como, ay, esta porque está viviendo en otro lado ya piensa que todo lo externo es mejor. No, para nada, créame que soy la primera que dice que no. Pero sí que es verdad que porque España es el viejo continente, ¿no? Pues llegaron un poco antes a los temas que nosotros en nuestro continente americano, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, en los temas de igualdad de género llevan más años trabajándolo, llevan más años haciéndolo de manera formal, anclado o emanado desde las leyes. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que nos lleven un poquito de terreno andado de ventaja, ¿no? Eso es. ¿Qué diferencias? O sea, sí que creo en mi propia experiencia que la cultura no es tan, híjole, machista como la tenemos todavía en México en algunos sentidos, ¿no? Entonces aquí pues ya es bastante más natural que tú veas que la mujer pues contribuye en igualdad de sueldo y que no pasa nada, o sea, que no tanto depende del hombre, se sujeta al hombre, o sea, claro que encontramos experiencias así, pero no es la generalidad, ¿sí? Y detalles tan pequeñitos como que, bueno, entonces el hombre, te digo, el proveedor y la mujer, no, eso aquí como que ya no funciona tanto, ¿no? Cosas tan simples como que, ya sabes, ¿no? En México a mí sí me pasaba, la mujer no va del lado de la calle, la mujer va del otro lado porque el hombre es el que en la banqueta tiene, desde esos asuntos, Betty, o de que allá era una ofensa que yo le quisiera decir a algún individuo con el que saliera, como yo pago, ¿por qué vas a pagar tú, no? ¿Por qué no? O sea, aquí de hecho es ya como que tú vayas y digas, págamelo, o sea, a los hombres, ellos ya no, o sea, es como que 50 y 50, o una vez tú, una vez yo, desde esos aspectos, ¿no? Pero ya hablando en temas de igualdad concreta, oficial, etcétera, pues yo creo que las máximas distancias que aprecio es que aquí ya hay leyes para impulsar la igualdad, o sea, ya hay leyes para el ámbito de lo académico, ya hay leyes para el ámbito de la empresa o de las organizaciones. Y eso es algo, y creo que lo vamos a tocar más adelante, pero eso marca mucha diferencia, porque al día de hoy los centros de trabajo en España ya están obligados por ley a trabajar temas de igualdad, ¿sí? Y hay una serie de aspectos que se deben garantizar, que se deben evidenciar, aportar cada año, etcétera. Entonces eso te marca que ciertamente todavía hay desigualdades, todavía hay casos de violencia, o sea, no he conocido un país, tuve la oportunidad de estar de visita un tiempo en Austria, que es Viena, que es como de los tops del mundo, ¿no? Pero aún ahí hay desigualdades y hay violencia hacia la mujer, ¿no? Pero claro, igual que aquí en España, los números respecto de México aquí son menores, hay menos casos, pero existen, ¿sí? Solo que hay menores porque ya por ley hay cosas que se trabajan. Y además, importante, porque aquí pues se tiene como un tercio de la población de la que tenemos en México, ¿no? Entonces también eso hace que los números sean diferentes. Pero en realidad creo que la máxima distancia es que aquí ya hay leyes oficiales para impulsar a diario el tema. Entonces, pues eso marca algunos acentos. Claro, y totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que sí podemos entender ese atraso que pudiéramos tener en nuestra cultura, en nuestra manera de vivir,
Y pues ahora sí que no es porque estemos mal, sino creo que estamos en ese proceso evolutivo, ¿no? Por ejemplo, a mí me quedó así como muy claro cuando de manera reciente digamos que por ley, se hizo un cambio al número de vacaciones que pueden tener las personas. Y dentro de los artículos que yo leí y que pude darme cuenta, se mencionaba que esa normativa o esa ley no se tocaba desde hace 52, 54 años. Y tú dices, oh, por Dios, es muchísimo. Y pues bueno, en el ámbito en donde estoy, pues bueno, yo puedo también observar cómo en otros países, como en Europa, como en Canadá, como en Estados Unidos, digamos que las condiciones de beneficios y de bienestar que tienen las personas en los espacios de trabajo, dentro de los espacios de trabajo, pues hay una diferencia abismal. Y también comprendo que nuestro contexto político, económico, social, demográfico, pues es diferente, ¿no? Entonces, todo esto pues lo hace un poco más, que sea como un proceso, pues digamos que un poco más tardado. Sí. Y no es que estemos mal, creo que todos los días sabemos personas que estamos trabajando para que esto pueda mejorar, ¿no? En beneficio en general de las personas, no de los hombres ni de las mujeres, sino de las personas en los espacios o en el entorno laboral, que es como el tema que yo manejo, ¿no? Correcto. Muy bien. Argentina, cuéntame, hablaste de las normativas que existen en España y aquí en México, que aunque no estás aquí, pero sé que tú sigues trabajando de alguna manera a distancia y estás inmiscuida o estás involucrada en varios proyectos aquí en México. ¿Qué normativa existe para garantizar la igualdad de género? Ay, Betty, esta pregunta me causa una cosa en mi corazón, porque debo decirte que oficialmente no tenemos en México una normativa que sea vinculante. ¿Qué quiere decir el concepto vinculante? O sea, que no tenemos algo que sea obligatorio para las organizaciones, ¿sí? Tenemos seguramente las personas que nos están viendo ubican la norma 035, me parece, de riesgos psicosociales, ¿no? De prevención de riesgos psicosociales. Bueno, esa norma ya es oficial, es obligatoria. Y en el caso de la igualdad laboral, existe algo que es la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación, también a nivel nacional por la Secretaría del Trabajo, pero a diferencia de la otra, no es obligatoria esta, ¿sí? Se queda a nivel de certificación y se queda a nivel de ser una invitación abierta a los centros de trabajo. Entonces, pues ya desde ahí empezamos mal, porque no tenemos al día de hoy, 2023, una normativa legal específica que entonces le llegue a las organizaciones y que tengan que empezar a trabajar, como se ha visto un boom. O sea, yo me acuerdo, no sé muy bien si fue 2019, creo que sí, cuando arranca con fuerza esto de riesgos psicosociales, ¿no? Pero yo vi un boom, o sea, fue como que ya lo tenemos que hacer. Y de hecho yo estaba en una organización y era como de paren todo en recursos humanos, de aquí en adelante solo se saca la nómina y sacamos esto, ¿no? O sea, todos los esfuerzos y la inversión y todo el presupuesto de recursos humanos a buscar quién nos capacite, nos certifique e implemente cosas, ¿no? Porque se hace obligatorio. Pero entonces en este caso no lo hay. Y lo que queda es una invitación a la buena voluntad de las organizaciones. Pero bueno, en términos generales, esta norma, que no es solo para igualdad laboral, también va a la parte de inclusión, no discriminación. Ahí alcanzamos a ver también iniciativas para personas con discapacidad o con diversidad funcional, para todas las diversidades, para personas del colectivo LGBT, o sea, no solo mujeres, ¿no? Esta norma abarca personas con diversidad o discapacidad y personas del colectivo, gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, ¿no? Y entonces lo que busca
mayormente es garantizar un proceso de reclutamiento, de selección, de promoción, de capacitación, con perspectiva de género y con perspectiva de inclusión, ¿no? Busca que haya comunicación, que haya campañas de comunicación, que haya capacitación. Algo muy importante, que haya acciones para favorecer el equilibrio vida y trabajo, y también algunas acciones de corresponsabilidad entre la organización y las mamás, o más bien las mujeres, y bueno, las mujeres que son madres, en el caso de que tengan hijos, o sea, por ahí va, ¿no? En términos generales. Pero la verdad es que se queda muy abierta. Quiero darte un dato que me parece bastante preocupante, que al día de hoy, o sea, en la versión más actualizada, con corte al 10 de marzo, de parte de la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres de México, etcétera, sacaron su padrón de organizaciones que tienen la certificación vigente de esta de igualdad laboral y no discriminación, y a nivel país solamente hay 570 centros de trabajo. 570, o sea, es absolutamente nada. Son 41 centros de trabajo en el estado de Guanajuato que la tienen, de las cuales la mayor parte son centros de trabajo gubernamentales y la mayor parte son centros de trabajo del gobierno estatal, ¿sí? Faltan casi todos los ayuntamientos, o sea, creo que por ahí hay un ayuntamiento que ya la tiene, pero todos los demás ayuntamientos de nuestros 40 y tantos municipios no la tienen. No hay universidades privadas que la tengan. Estas organizaciones que están catalogadas o están como en Great Place to Work, porque hay varias en Guanajuato, ninguna la tiene, ¿sí? Y las máximas empleadoras a nivel de la industria automotriz, las armadoras, ninguna la tiene. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda un mundo de oportunidad para trabajar estos temas, ¿no? Se va viendo un cambio, pero como no es obligatorio al día de hoy, pues se va dejando como algo que no es prioritario. Entonces, y eso es el esquema nacional. A nivel estatal, sí que creo que Guanajuato también tiene buenos esfuerzos. Hay otra certificación, volvemos a lo mismo, no es obligatorio. Hay una certificación que se llama Empresa con Responsabilidad Sociolaboral. Eso es a nivel Guanajuato, y cada año se hace un proceso para certificar organizaciones y para entregar su documento, ¿no? Este año fue, bueno, en el 2022 me parece, la ceremonia fue por ahí de los finales de diciembre. Pero en realidad, Betty, esta certificación va más como a nivel de impulsar un clima laboral pues adecuado, de bienestar, y es como un poquito de muchas cosas, ¿no? Pero no necesariamente solo temas de igualdad. Entonces, eso es lo que tenemos. Ay, pues así como lo dices, Argentina, la verdad, es un número frío, es un número triste, es un número que a mí también me dejó así como de, o sea, sí. es muy poco, o sea, muy, muy, muy poquito. Sí. ¿Qué haría falta? ¿Qué haría falta? ¿Qué piensas tú? ¿Qué haría falta para mejorar esto? Yo creo que en primer lugar hace falta que se oficialice, porque mientras no se haga vinculante o no se haga obligatorio por ley, difícilmente vamos a destinar presupuestos, energías, recursos varios para apostarle y para abonarle, ¿no? Porque creo, Betty, que el día de hoy en las organizaciones suena como que, bueno, pues, ok, es un tema, de pronto se pudiera sentir como tendencia, pero poco se ha conectado con que no es una tendencia, o sea, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de bienestar, ¿no? Y no solo para mujeres, también para hombres, y que abona a la competitividad, abona a la productividad, pero también abona a pues una vida en mejores condiciones, ¿no? Entonces creo que se suba a ley, que se haga mucha labor con empresarios, empresarias, consejos directivos en las cámaras, como para que se conozca verdaderamente y no solo una charla de sensibilización de los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que nos faltan políticas públicas más contundentes, y sobre todo creo que nos falta mucha estadística, nos falta mucha información. Mira, el sector empresarial
se mueven, los centros de trabajo se mueven por resultados, ¿no? Por cosas concretas. Entonces, de pronto, mira, te prometo que yo me puse a hacer como una revisión de la comunicación institucional de nuestro estado de Guanajuato del último año, como de cómo se está comunicando el tema de la igualdad para el ámbito laboral, ¿no? Y es que no hablamos en números, no hablamos en estadísticas. Entonces, a los empresarios y empresarias, si no les hablas así, no les conecta. Entonces, nos hace falta como llevarlo también a ese terreno, o sea, mostrarles con evidencias en qué impacta, en qué se traduce, en qué beneficia, y no solo para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que son como muchos esfuerzos que nos quedan. Y algo que te quiero decir es que a mí me encanta, para que no suene como que, ay, esto está fatídico. Hemos avanzado mucho, o sea, nos falta, obviamente nos falta, pero hemos avanzado mucho porque hace 10 años tú y yo no hubiéramos estado tocando estos temas. Entonces, vamos en buena vía, ¿no? Pero sí hace falta como elevarle de categoría, digamos, para que entonces se tome con más seriedad, con más compromiso y con un sentido de urgencia, de responsabilidad y de toma de acción. O sea, creo que por ahí va. Claro. Ay, Dios. Mira, justo ahorita estaba buscando, una noticia que a inicios de año me llamaba la atención y la guardé, y está relacionada con cuáles son las prioridades para las áreas de RH en México. Okay. Y existe un top de prioridades, y el tema de igualdad de género e inclusión está en el top número, o sea, de 10, está rankeado con el número 8. O sea, no está ni en los 5 o 3 principales, ¿no? Y entonces también esto nos habla pues del camino que todavía tenemos que seguir, e independientemente a la legislación, las normatividades, que luego a veces, no es que sea mala onda, pero a veces se hacen nada más por cumplir, pero en realidad en algunos casos carecen de un sentido que la sustente, o sea, de un sentido que realmente, un sentido estratégico que realmente abrace todas las acciones internas, y no nada más es por cumplir números. Entonces, yo creo que aunque exista la normativa, debe de haber un interés legítimo por las bondades que te puedan generar este tipo de acciones, ¿no crees? Sí. Porque eso pasa también con la norma 035, es cumplir, pero cúmplelo abrazándolo con legitimidad en acciones, porque al final del día eso es lo que te va a dar resultados. Si no, pues nada más, o sea, va a ser un cumplimiento, pero no va a tener un impacto real. ¿No sí, crees? Betty, totalmente de acuerdo, porque si no, entonces todo se queda en papelito. Y la gente, también yo estoy segura que tú lo sabes, o sea, si a la gente en las organizaciones les abrimos un tema, pero después se queda en nada, no les cumplimos, etcétera, etcétera, se dan cuenta que solo fue para la foto, para un diploma, se pierde credibilidad, se pierde legitimidad y ya después de nada sirvió, ¿no? Al contrario, la gente se nos cae. Entonces, y te quiero dar un ejemplo de esto, de cómo sí nos beneficiarían las organizaciones como apostarle bien, de manera convencida y comprometida. Yo estuve hace unos años colaborando para una organización como persona externa, como consultora externa, y era una organización de León, Guanajuato, pues familiar, del sector cuero, calzado, marroquinería y textil. Bueno, obviamente pues llevaban muchos años haciendo las cosas de una misma forma. Ok, tenían semanas, y que en una empresa de una plantilla de 150 personas, tener
30 personas que faltan es demasiado, o sea, es que te falta una cuarta parte de tu personal, ¿no? Pero bueno, porque no flexibilizaban sus políticas porque siempre habían sido posiciones operativas ocupadas por hombres, ¿no? Y era como, Dios mío, mira la cantidad de solicitudes de trabajo que están llegando de mujeres y tú no quieres flexibilizar y tienes semanas y semanas intentando cubrir con hombres y los hombres no llegan, ¿no? Bueno, en particular había una posición, era de almacenista de producto terminado, así se llamaba. Y había muchas mujeres dentro de la organización capacitadas, listas para tener esa promoción y ocuparse de ese almacén, pero como se llevaban 50 años ocupando esa posición por hombres, pues entonces tenían semanas y semanas esperando que llegara el hombre ideal y en la organización ya habían pasado todos por ahí y no llegaban, no aguantaban, no querían, no daban el ancho, lo que fuera, ¿no? Y no se le daba la oportunidad a la mujer porque era una posición de hombres. De hombres. Y cuando intentamos ahí como dialogar y pues preguntar, cuestionar como por qué, pues nada, era porque sí, porque siempre ha sido así, ¿no? Te lo prometo, Betty, costó mucho trabajo que se flexibilizara la política de promoción interna. Al final se logró y yo dejé eso en el 2019 a finales. Al día de hoy, la persona que ocupó esa posición de almacenista sigue, Betty, cuando nunca se había tenido una permanencia de más de, creo que 6, 7 meses ahí, ¿sí? De los hombres. Entonces, oye, te ahorraste ya más contratación, bueno, más reclutamiento externo, más cuestión de capacitación, reprocesos, mermas, tiempos, con solo flexibilizar y cambiarle tu política diciendo, esto lo puede ocupar una mujer, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas reales, pero nos falta conectar y yo estoy segura, Betty, que si se lo llevamos a los empresarios, a las empresarias, a directivos de recursos humanos, etcétera, mira, cuando se los ponemos en números de manera concreta, entonces dicen, pues como que sí, ¿verdad? Entonces le apuestan, pero si lo seguimos dejando como un tema ya ajeno, entonces no baja y entonces no se confía en él, ¿sí? Hay que hablar como en el mismo lenguaje. Y yo Es creo clave, que eso es logra. clave. Sí, Muy sí, bien. total. Ahora que mencionas este ejemplo, este tema de la normativa y este tema de cambiar esta manera de pensar, este mindset de abrirte, de ser flexible hacia a cambiar, que de alguna manera fue en tu caso fue una barrera a las que se enfrentaba el talento, los talentos mujeres, ¿no? ¿A qué Sí. otro tipo de problemas se enfrenta una mujer en el trabajo? Bueno, para empezar, que en México seguimos teniendo mucho bueno, como industrias de lo familiar, como pues no todas son las grandes empresas transnacionales, ¿no? Entonces todavía nos encontramos en ciertas industrias, en ciertos giros y en ciertos niveles en las organizaciones, mujeres que le piden permiso a su pareja, a su compañero, a su esposo para trabajar, ¿no? Que por cuestiones de celos o lo que sea, pues tienen que dejar el trabajo. O sea, eso es una realidad. No tenemos unos números porque te digo, Betty, que nos falta información, nos faltan estudios, nos falta monitorear. Como que hablamos de igualdad y derechos de las mujeres y hay mucho ya mapeado sobre ciertos ámbitos y de mujeres jóvenes sobre todo, pero en el ámbito laboral vamos bastante atrás, ¿no? Pero bueno, este es un aspecto. Otro, y que de lo poquito que hay, se marca como una constante, el tema del acoso laboral, del hostigamiento laboral, ¿sí? Entonces, es un hecho que el acoso existe, que se da, y que lo sufren más las mujeres que los hombres en los entornos laborales, ¿sí? Entonces, como no tenemos al interior unas políticas, unos reglamentos, una unidad que atienda esto del acoso laboral, pues entonces es mucho más fácil que la mujer, después de tanto de ser como molestada, etcétera, pues es más fácil que la mujer decida, me voy a enfrentar, o sea, al interior, ¿no? Entonces, eso también. ¿Qué otras barreras? Pues obviamente el tema de que
una mujer cuando se convierte en madre, ¿no? Porque hay todo un esquema que indica que la mujer es la que va a cuidar, es la que va a criar, etcétera. Pues entonces la mujer de pronto se ve rebasada porque no existen políticas de equilibrio vida-trabajo, ¿no? Entonces la mujer ya llega a un punto en que por más que le ponga todas sus ganas, se desvela, etcétera, etcétera, ya no va a lograr como llevar en equilibrio su vida familiar y su vida laboral, ¿no? Entonces va a renunciar a la vida laboral, ¿no? O sea, la estadística lo marca así. Sí, y tienes que buscar, y por eso las mujeres están emprendiendo un montón, y las mujeres y el teletrabajo, etcétera, porque parece, Betty, que llegas a un punto en que dices, híjole, quiero ser mamá, pero eso no se puede equilibrar, no se puede llevar en conjunto con estar viviendo mi sueño de tener un trabajo profesional, ¿no? Entonces, tengo que buscarle otros caminos. Y obviamente también el tema de la desigualdad laboral, pero no solo, oye, yo estuve en una organización donde así abiertamente al hombre en una posición de gerente, creo que era, se le ofrecían como 20,000 pesos más que a la mujer. Y obviamente cuando una mujer se enteró de eso, o sea, fue como que me voy, porque a mí no me lo ofrecen. O sea, ¿por qué no me lo ofrecen si tengo las mismas cualificaciones, ¿no? Entonces también la brecha salarial, pero también de bonos, la oportunidad de que ya no puedes crecer. O sea, llegan puntos, yo he conocido mujeres que llegan a ciertas coordinaciones, jefaturas, gerencias, y ya nunca vas a avanzar de ahí, ya nunca vas a avanzar. Entonces, pues dejo la empresa porque ya no hay más para mí, ¿no? O sea, y si ya le vas sumando, Betty, pues entonces, ¿qué si el acoso, los sueldos diferentes, ya no puedo crecer, me hice mamá y me quieren ahí trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche y entonces en la casa me están esperando, tengo la presión, soy una mala mamá, no pude ir a la reunión, pues la mujer mejor se sale, ¿no? Entonces todavía nos queda mucho por hacer. Sí, se sale o la estereotipamos de manera diferente, porque ahorita que mencionabas, me acordé que yo tuve una jefa que, pues bueno, tenía así como un puesto, pues, directivo muy alto, ¿sí? Y, muy linda persona, excelente, mi maestra en muchos temas, pero luego tenía con la gente que no estábamos ahí cerca de ella, ella tenía esta imagen estereotipada como una mujer, pues es que le hace falta casarse porque tiene un genio, es muy enojona, no se deja de nadie, o sea, así como el super ogro, super estricta, así super mal, pero pues tú que sí, era exigente, sí lo era, pero luego la gente decía, ay, pues claro, es que para ocupar ese puesto como mujer, pues tiene que ser toda una amazona, que tiene que demostrar, que tiene que contestar, que no se tiene que dejar. O sea, ¿y en qué momento cabe esta persona que es maternal, que es amiga, que sabe cuidar? Digo que también los hombres lo saben hacer, ¿no? Pero estas cualidades que nos caracterizan a las mujeres, parece que una mujer que tiene un puesto de poder o directivo no es capaz de tener, porque si los tiene, entonces ya no puede tener ese puesto. Sí, o sea, una mujer, o sea, te digo, se me ocurre el tema, una amazona, así que va fuerte y quizá no, de hecho hay gente que dice, a mí me gustan las mujeres que son respondonas, que no se dejan, que son entronas, qué padre, sí, está bien, puede serlo, pero también puede ser una mujer tierna, sensible, cariñosa, amigable, maternal. Sabes, como estos estereotipos son como muy confusos y pareciera que la mujer no puede ser ambos roles. Sí. Y no es así. Ay, Betty, me estás tocando un tema porque hace como una semana y media más o menos me tocó participar en en una actividad, eso, de liderazgo de las mujeres, ¿no? Y es justo de esto, Betty. El liderazgo, las posiciones de liderazgo en las organizaciones y en todos lados han estado ocupadas por hombres. Entonces, digamos que
el liderazgo lleva características o atributos que asociamos con hombres, ¿no? Entonces, en algún momento, ok, a la mujer, digamos, ya la historia le dio el permiso de que, bueno, ok, éntrale también a esto, de ocupar posiciones de liderazgo, ¿no? Pero a cambio, además de que parece que hay que renunciar a hacer una vida fuera de ahí, porque no se puede conciliar, ¿no? Yo no sé cuántas mujeres tú conozcas que para tener una gran trayectoria en la organización, pues han tenido que, mira, yo he escuchado hasta de, pues tuve que renunciar a mi familia, ¿no? Ya me divorcié porque no era compatible. Pero además, o sea, que tuvieron que llegar, o más bien llegaron a esas posiciones de liderazgo y parece que tuvieron que renunciar a sí mismas. O sea, hasta antes de esa posición de liderazgo tal vez eran sonrientes, eran más cercanas, eran más accesibles, pero claro, llegas a un entorno que ha estado mayormente ocupado por hombres y no se te permite ser esta mujer que tú dices, ¿no? Porque todavía no hemos llegado a esa transformación de las posiciones de liderazgo. Entonces, ok, bueno, deja que entre la mujer, pero se tiene que hacer a como son los líderes, ¿no? Y esta cuestión de que aquí no vamos, o sea, una mujer aquí de líder llorando, no. No, Muy ¿cómo? cariñosa, no, porque eso no es un líder, porque tiene atributos que hemos asociado a lo que son o como son los hombres, ¿no? Entonces parece que al final del día, y luego, si la mujer renuncia a estas características de ser cercana, empática, etcétera, pues también de todas maneras como que no da gusto y como que es señalada, es criticada. Entonces, por lo que quieras, ¿no? Por si es de una forma o de la otra, o sea, parece que las mujeres todavía no terminamos de dar el ancho. Entonces, hay mucha Pero, transformación que hacer. ¿y por qué siempre tenemos que estar demostrando? O Exacto, sea, no damos el exacto. ancho, pero no damos el ancho como de qué o por qué, o sea, no. Así es, así Sí, es. o Sí, sea, de eso hay estadísticas y todo, o sea, de cómo, por ejemplo, a las mujeres políticas, o sea, a los hombres ya no, la ciudadanía a los hombres les permite, les deja, les valida, pero a una mujer, o sea, la mujer política, por mencionar, tiene que ir y tiene que dar todas sus cartas credenciales, ¿no? O los doctores médicos versus las doctoras médicas, las mujeres. Al doctor, hay estadísticas, Betty, al doctor el paciente, hombre o mujer, no le va a cuestionar, pero en cambio a una mujer sí le va a cuestionar. Y lo mismo pasa con los profesores hombres y mujeres. Hay más respeto, hay una cultura de más respeto, de menos cuestionamiento, de menos enfrentamiento a los hombres profesores que a las mujeres. O sea, es que parece que todavía en todos los ámbitos, o sea, como que no tenemos nuestro lugar, ¿no? Como que si no bastara decir, pues soy la médica o soy la directora de recursos humanos. Todavía es como que, bueno, pero a ver, cuéntame qué has hecho, ¿no? Porque si no, no basta. todo un tema este asunto de la igualdad de género argentina y pues bueno, dime, después del 8 de marzo, ¿qué sigue? ¿Qué Uy. pasa? Bueno, en términos, digamos, sociales generales, creo que nos sigue, pues, que no se nos acaben los esfuerzos, el interés por el tema, la intención de visibilizar, de levantar la voz, eh, nada más en el 8M, ¿no? O sea, que nos acompañe este deseo, este compromiso cada día. En temas o en términos de las leyes, pues nos falta como seguir garantizando, nos falta generar muchos datos, nos falta documentar, nos falta tener estudios, diagnósticos, etcétera. O sea, nos falta mucho. Pero en temas, o más bien ya enfocado como a lo laboral, nos falta aprovechar, mira, aunque no esté todavía normado por ley, o sea, nos faltaría entrarle a descubrir qué es esto de la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación, ¿sí? Tenemos la posibilidad, de seguir dando formación, sensibilización a todo el personal, no solo a las mujeres, ¿no? Es importante incluir también a los hombres para que ya deje de parecer que no les toca, que no les llega,
que no les beneficia, ¿no? Entonces también es importante trabajar con hombres en los entornos laborales. Es importante tener una formación profunda de perspectiva de género y de cómo incorporar la perspectiva de género y la igualdad, etcétera, a los procesos de recursos humanos. Porque hay que enseñar cómo hacer el reclutamiento, la selección, la capacitación, la nómina, la cuestión retributiva con los bonos, las compensaciones, las prestaciones, ¿no? Podemos también impulsar un diagnóstico, esto a mí me encanta, pero no el diagnóstico típico de check, 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 o sea, simplemente conocer a las mujeres de tu organización, o sea, ¿cuántas mujeres tengo? Ya está. ¿De qué perfiles? ¿Con qué situaciones? ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántas no sé qué? ¿Cuántas jefas de familia? ¿Cuántas cuidan o tienen a su cargo pues personas adultas mayores o con alguna discapacidad o diversidad funcional, ¿no? O sea, hay que conocer a las mujeres más allá de un número, porque además eso te va a permitir generar estrategias bien puntuales para lo que sí necesita tu organización. O sea, me acuerdo que en algún momento en uno de estos parques industriales importantes de Guanajuato, una organización empezó una guardería acá súper fantástica, supersónica, no, me gusta decir. Y bueno, tal vez a esa organización le vino bien porque hay muchas mamás que tienen hijitas o hijitos pequeños, pero no es la generalidad de todas las organizaciones, ¿no? Entonces, es simplemente como conocer con quién estás trabajando, identificar necesidades, ¿no? Algo muy importante también, tocar la puerta a la formación, a la sensibilización de tu consejo directivo o de tu línea de alta dirección. Y hacerlo, eso me encanta, hacerlo cercano, hacerlo seguro, hacerlo que conecte, que le veamos realmente como una cosa aterrizable y de potencialidad, ¿no? Hablar en el mismo idioma, lo que decíamos. Nos falta también favorecer redes de mujeres, eso es bien importante, que no solo las que existen afuera y de mujeres jóvenes o impulsadas por el gobierno local, estatal o nacional, ¿no? Imagínate que tuviéramos en estas grandes armadoras redes de mujeres, no sé, la red de mujer Franquito Calzado, por decir. Bueno, entonces imagínate, mujeres trabajando en lo que ellas consideran, lo que van encontrando, lo que les va haciendo trascendental, las empoderas y dejas que vivan sus procesos, ¿no? ¿Qué podemos hacer también en las organizaciones? Brindar servicios de orientación, acercándoles a los programas, a las estrategias, a los recursos que ya existen desde el gobierno o desde otras asociaciones, ¿sabes? O sea, nos quedan muchas cosas y algo que me encanta decir a las organizaciones es que no se necesita un presupuesto así de millones de pesos, ni se necesita todo el tiempo del mundo, ¿sí? Pero sí se necesita que identifiquemos que tiene que ser algo permanente de cada mes que haya algo. Imagínate que termines un año con 12 acciones contundentes, claras, y no solo con una charla que diste el 8 de marzo, ¿no? Entonces, hay mucho que podemos hacer. Hay muchos cursos. Mira, te voy a platicar también, ya para cerrar esta respuesta, en una organización en el 2020, a raíz de que vino esto del COVID y que nos tuvimos que ir como al home office, ¿no? La parte administrativa, aprovechamos y desde el área de recursos humanos, desde el área de capacitación, buscamos varios cursos que sí de igualdad, que, o sea, todos gratuitos, con un diplomita, etcétera, no le costó a la organización, nada más fue una cuestión de logística y ya está, ¿sabes? Entonces, hay mucho que podemos hacer, hay muchos recursos ahorita y no todos tienen que costarnos y tampoco nos tienen que costar las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces, de verdad, hay mucho camino por andar, pero sí, esencial, o sea, hay que conocer a nuestro personal y hay que conocer a las mujeres para saber entonces qué proponer, qué necesitan, qué están pidiendo, ¿no? Sí, conocerlos a todos en lo particular para tratarlos igual a todos, ¿no? Ay, correcto. Bien, ya para cerrar, Argentina, me acordé ahorita, antes de que se me vaya, luego no lo dejo en los videos, pero a ti que estás viendo este video, te pido por favor, me regales un like, manita arriba, y me harías un gran favor si te suscribes a este programa, porque así vamos creciendo esta comunidad, ¿de acuerdo? Y felices de que nos hagas llegar todos tus comentarios. Vamos a dejar los
correos de Argentina por si tú tuvieras alguna duda, te pudieras acercar y ella como experta o especialista en estos temas puede ayudarte a ti, puede ayudar a la empresa en donde tú estás también. Muy bien, y bueno, dicho este comercial, ahora sí, Argentina, platícame algo nuevo que hayas aprendido, compártenos. Ay, Betty, estoy muy tocada. Nunca me habían hecho esta pregunta, ¿eh? Soy la primera. Sí, te lo prometo. Y no me lo habían dicho, que voy a confesarles aquí, que nos estén viendo, que detrás de cámaras le tuve que preguntar a Betty como de, ¿por dónde va esto? Porque nunca me lo habían preguntado, ¿no? Entonces, bueno, súper breve. Estoy viviendo un proceso acá. Yo acompaño, o sea, comparto casa con una persona de 93 años, una abuelita, y el último mes pues ha sido de hospitalización y de muchos temas, ¿no? Entonces, no sabes lo fuerte que está haciendo para mí darme cuenta que hay como un gran terreno por trabajar en torno a los derechos de las personas hospitalizadas. Y acá hay mucha población adulta mayor, muy mayor, o sea, te digo, esta abuelita de 93 años. Sí. Pero entonces, en general, o sea, como las personas hospitalizadas, parece que está todo garantizado, parece que se cumple como dándoles la atención, bueno, te doy tu medicación, te tengo en una cama de hospital, pero hay muchas cosas que no se están haciendo, ¿no? Como que nos olvidamos de la parte humana. Voy a ser como súper precisa, me ha tocado estar pues cerca ahí de 2 mujeres que resultaron diagnosticadas con cáncer, que llegaron por una cuestión de que se cayeron y bueno, se cayeron y están un poco lastimadas, etcétera, pero ya estando ahí, en todas las pruebas, pues salieron con cáncer, ¿no? Y en fase ya súper avanzada, en metástasis. Y entonces, claro, pues las dejas como, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, y he estado reflexionando como que falta ahí un tema de atención psicológica, de acompañamiento, o sea, como que se les sueltan a las personas unos diagnósticos truculentísimos y ya no hay más atención, ¿no? Entonces, ¿dónde queda lo humano? ¿Dónde queda lo humano? Entonces, claro, yo hasta esta experiencia lo tenía todo muy visto como, wow, o sea, el sistema de salud aquí, que es universal, además, está fantástico, ¿no? Comparando con México, estamos fantásticos aquí. Y luego, después de este mes, yo digo, uy, aparentemente, pero falta mucho, porque está perdida la humanización en el trato a los pacientes, ¿no? Entonces, no sé, como que para mí ha sido todo un campo nuevo, porque pues, ¿quién atiende eso? O sea, ¿quién lo alcanza, no? Y poco se habla de los derechos de los pacientes hospitalizados, más allá de recibir una atención, de tener tu cama, de tener tu medicina, o sea, hay cosas sueltas, porque al final del día es que son personas que están viviendo un proceso bien fuerte en muchos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Te recomiendo dar lectura a Elizabeth Kübler-Ross. Ok. Ella justo trata, es una psiquiatra y justo trata de esa calidez y cuidado humanitario que es humano, o sea, sensibilizar la humanidad que tenemos las personas para el trato y cuidado de las personas enfermas. Sí. Ya me lo anoté y sé que lo voy a revisar. Muchas gracias. Sí, tiene varios, pero en realidad la mayoría tocan esos, ¿no? Te la recomiendo mucho. Y pues sí, este proceso pues es, me imagino, complicado para las personas y para también quienes están con ellas, ¿no? Que es tu caso, así que pues ánimo, ánimo y fortaleza. Ánimo y fortaleza. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, ya mi última pregunta. Resulta que la última pregunta, estimadísima y querida Argentina, es de ti para mí. Sí. Y tema abierto, lo que tú quieras. Sí. Muchas gracias, Betty. La verdad es que esto también me es nuevo y me encantó, porque nunca había tocado como que me entregaran ahora la oportunidad de preguntar, ¿no? A la persona con la que he estado conversando y me encantó. Y Betty, pues yo te quiero preguntar,
de todo lo que haces, ¿no? Y que yo no sé si alguna vez lo has platicado, pero cuando me contactaste, o sea, me dijiste como que esto lo hago porque creo en el poder de conectar, de compartir, de generar, etcétera, ¿no? O sea, de todo lo que haces, ¿qué es lo que te apasiona más? ¿Qué es lo que más feliz te hace? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas? Ay, lo que más me gusta de mi actividad laboral, ¿qué crees? Me encanta descubrir talentos. Ah. Me encanta conocer a la persona, descubrir para qué es buena, y si no lo sabe, ¿qué crees? Me gusta indagar, preguntarle y hacerle consciente que él es bueno en algo, porque todas las personas somos buenos en algo, todas. Sí. Y pues yo estoy en área de RH y hago muchísimas entrevistas y entonces te encuentras de todo. Y a veces es bien triste que a veces la gente no sabe para qué es buena, no sabe cuál es su talento. Y entonces yo así como que indago y pregunto y le hago ver, y me encanta que la gente sepa que es buena para algo, y si no lo sabe, que yo lo acerque a ese camino, sí, que tome ese autovalor que todas las personas necesitamos y debemos de tener, el autovalor de uno mismo, que nos valoremos. Eso me encanta. Y aunado a eso, pues este caminito me lleva a que si ya sabemos para qué eres bueno, me encanta contribuirles a través de sus capacitaciones, a través de un feedback, a través del bienestar que se le puede ofrecer a través de una empresa, mejorar su calidad de vida. Eso me encanta hacerlo, o sea, soy muy feliz haciendo eso. Ay, Betty. Se nota, te brillaron los ojos y generaste una sonrisa. Sí, se me hace muy bonito. Me gusta ayudar a la gente, sobre todo cuando sé que le puede hacer bien a su vida, a su ser. Me llena de satisfacción. Ay, Betty, qué bonito, qué bonito. Deseo que lo puedas seguir haciendo siempre. Bueno, pues te agradezco muchísimo. ¿Quisieras cerrar con algún mensaje, Argentina? Pues nada, Betty, agradecer a las personas que nos estén viendo, invitarles a que compartan, de verdad, a que ayuden a que estos temas lleguen a más personas, ¿no? Puede que tal vez ustedes ya lo supieran, pero tal vez hay una persona de su red que no lo sabe y que le va a venir muy bien, ¿no? Entonces, yo creo mucho que el conocimiento sirve mejor cuando es compartido. Y pues ya está, o sea, que lo pasen, Y de verdad, Betty, te agradezco un montón y deseo que tu esfuerzo y tu programa y todo lo que estás haciendo pues crezca y llegue a las personas adecuadas para que lo tomen y para que se impulsen cambios, ¿no? Transformaciones, por el bienestar de las personas al final. Claro, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Eso es muy importante. Ok, sí, muchísimas gracias, Argentina, que tengas una maravillosa tarde. Yo voy a empezar mi día. Sí. Te mando un abrazo de un corazón de Guanajuato a otro corazón Guanajuato que está en otro lado. Muchas gracias, Betty. Recibido y de vuelta. ¿Dónde te encontramos ya antes de irnos? Correo. Gracias, Betty. Página. Sí. Correo, estoy como argentina@formacionparalaigualdad.com. Sí, argentina@formacionparalaigualdad.com. Estamos en sitio web como www.formacionparalaigualdad.com. Estoy también en una página, esto ya a título personal, como argentinajiménez.com. Y bueno, en realidad hay Facebook, Argentina Jiménez, Instagram, Argentina de México, y ya está. Ok, perfecto. Y muy maravilloso. Nos vemos pronto y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Transmisión B. Espero que te haya gustado y aportado a tu vida. Nos vemos pronto.